Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con esta información de la agencia Reuters. Viene desde la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela. Una mancha de petróleo apareció en la costa del estado Falcón, en el oeste de Venezuela, una zona conocida por sus playas y reservas naturales, dijeron ayer dos legisladores de la oposición, mientras no hubo comentarios oficiales sobre la procedencia del derrame. María Hernández, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, dijo que estaba preocupada por el efecto de la contaminación en la fauna marina, así como el suministro de agua a la población. Una imagen satelital publicada en Twitter por el servicio de rastreo de buques tankertrackers.com mostró la mancha negra acercándose a la costa al sur del Parque Nacional Morrocoy, conocida por playas bordeadas de palmeras y manglares. Afecta una costa que para nosotros es exquisita, es una costa importante dentro del turismo, dijo la diputada Hernández. Las autoridades nacionales y locales no han comentado el derrame que habría ocurrido durante el fin de semana, y el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Como suele ocurrir, no, a la hora de dar la cara no hablan. El diputado de la Comisión de Energía, Luis Stefanelli, diputado por el estado Falcón, dijo que el petróleo probablemente proviene de un tanque de combustible de un barco, y una fuente del estatal PDVSA, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el derrame proviene de un barco y dijo que la compañía, junto con los ministros de Petróleo y Ecosocialismo, están limpiando la zona afectada por el crudo, mas no se ve dónde la limpian. Otro inconveniente más en el mundo de los combustibles. Y a propósito del tema de los combustibles, tenemos este audio que nos envía Eudis Girot. Eudis es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es un audio que nos ha mandado directamente Eudis en exclusiva. Escuchemos qué nos dice Eudis. Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Un gran saludo a todos. Efectivamente, desde Venezuela hay una terrible situación con la gasolina en el país. El país se encuentra prácticamente en el colapso operativo, no hay gasolina en las estaciones de servicio, y eso por una razón muy sencilla. Todo el set refinador de petróleos de Venezuela está totalmente destruido. La situación de la refinería de Puerto La Cruz está apagada, literalmente está apagada desde el año 2016. El caso de la refinería El Palito tiene similar suerte. La refinería El Palito en el estado Carabobo es una cafetera, es un carro viejo que están tratando de poner a andar, está totalmente paralizada. No se produce una gota de gasolina en la refinería El Palito. La situación del complejo refinador Paraguaná, la refinería de Yamuay está totalmente paralizada. La de Cardón hace 2 semanas sufrió 2 incendios muy certeros en la planta de bombeo. Venezuela se aproxima ya muy cercano a un desabastecimiento absoluto de gasolina en el país. Las colas son extremadamente largas. Bueno, me quiero despedir. Aquí los trabajadores estamos luchando, hay todo un plan de persecución, hostigamiento, maltrato, de mucha represión contra los trabajadores, y estamos dando la batalla para ver cómo los trabajadores logran subsistir y el pueblo venezolano en una situación tan terrible como esta. Era el audio que nos envió expresamente Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petroleros de Venezuela. Para los que nos estaban viendo por acá que no pudieron escucharlo con calidad o no lo escucharon, hablaba el sindicalista del colapso de la gasolina en Venezuela. No hay gasolina y no hay producción. La refinería del Palito la definió como una cafetera. Es un colador. No se produce nada y el colapso pues es total.
Joshua Goodman, el periodista de Associated Press, el mismo que nos reveló con antelación el caso de la operación Gedeón, nos trae ahora una noticia escandalosa. Voy a leer algunos párrafos de su largo reportaje. La información viene desde la ciudad de Miami. Era 2014 y Claudia Díaz, ex tesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en la nación sudamericana y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto. Así que Díaz, presuntamente, recurrió a una de las maneras más antiguas de mover grandes cantidades de dinero de manera anónima: comprar oro. En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas, que presuntamente ella controlaba, compró 250 lingotes de oro valuados en más de $9,5 millones, según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press. Los lingotes, cada uno con un peso de 1 kilo, fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto Principado Europeo, disponibles para Díaz y su hijo cuando éste cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fue aparentemente depositada en un banco suizo. Esas transacciones están ahora en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y cuestionables banqueros suizos que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Si bien se estima que hasta $300,000 millones han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en las 2 décadas de gobierno socialista, los investigadores apenas comienzan a entender cómo se lavó el dinero sucio. La transacción física de pesados lingotes de oro, algo no visto anteriormente en registros judiciales, subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza cobrada. Esta señora Díaz, de 46 años, era suboficial de la Marina venezolana y fue quien cuidó a Chávez hasta que éste muriera de cáncer en el 2013. Pues bien, lo cierto es que cuando algunos tratan de librar a Hugo Chávez de su responsabilidad en la corrupción y dicen, no, eso es solo cosa de Maduro y los delincuentes que le acompañan, pues no, el propio Chávez estuvo metido porque le dio este beneficio a su enfermera, toda esta inmensa cantidad de dinero, y de paso la nombró tesorera. Pues bien, así se manejan las cosas en Venezuela. Veremos si se logra recuperar algo de todo eso. Noticias de Latinoamérica. A ver, comenzamos por Colombia, que llega a 327.850 contagios de COVID, con los 10.199 nuevos casos de salud informados en el día de ayer, oficialmente. Y siguiendo en Colombia, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, confirmó ayer que en Tame, Arauca, se desmovilizó una joven que es hija de Lenín, considerado la mano derecha de alias Pablito, el más reconocido jefe del ELN en el oriente del país. Queremos anunciar al país que la hija de alias Lenín, jefe militar del bloque oriental del ELN y mano derecha de alias Pablito, ha decidido desmovilizarse. Destacó el comisionado Ceballos. El comisionado confirmó que la semana pasada en Tame, Arauca, la joven de apenas 20 años llegó hasta el batallón del ejército para, según cita de ella, dejar ese camino de destrucción y violencia. En Argentina,
están muy cerca de cerrar un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de una deuda externa de 65.000 millones de dólares, según dijeron fuentes diversas a Reuters en medio del alza que vivieron los mercados por las expectativas sobre un trato. El país austral, que ya atravesaba una severa crisis económica antes de la pandemia del coronavirus, ha mantenido por meses duras negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo que le dé un poco de oxígeno a sus golpeadas finanzas. Brasil informa otros 16.641 casos de coronavirus y 561 nuevas muertes. Llegan a un total las muertes de 94.665 y 2.750.318 contaminados. Un ministro de Bolsonaro admite que recibió pagos ilegales para campañas. El ministro de Ciudadanía de Brasil, Onyx Lorenzoni, confesó en un acuerdo con la Fiscalía divulgado ayer que financió de forma irregular sus campañas electorales para diputado en el 2012 y 2014 al recibir pagos no declarados de un grupo empresarial. La economía chilena cae 12,4% en junio, impactada por el coronavirus, según informe del Banco Central. El retroceso del indicador mensual de actividad económica, que representa alrededor de un 90% del Producto Interno Bruto, tiene lugar tras el histórico desplome del 15,3% que ocurrió en el mes de mayo. El gobierno del Perú reconoce el rebrote del coronavirus y anuncia un ambicioso plan de reactivación económica. En una presentación en el Congreso, el primer ministro Pedro Cateriano admitió un incremento significativo en los últimos días de infectados por el coronavirus, con cerca de 430.000 casos confirmados. La cifra coloca a Perú como el tercer país con más contagios en América Latina después de Brasil y México. Y Perú autorizó ayer la contratación de médicos extranjeros sin necesidad de que sus títulos sean homologados en el país, para reforzar así la lucha contra el coronavirus en medio de un rebrote de contagios y un sistema de salud en crisis. La Fiscalía General de Ecuador ha confirmado que al menos 10 presos han muerto y 6 policías están heridos en estado crítico tras un motín registrado ayer en una cárcel ubicada en Guayaquil. El motín se ha desencadenado en la penitenciaría del Litoral, ha precisado la Fiscalía en un mensaje publicado en el Twitter, donde ha asegurado que ya se ha iniciado la investigación pertinente. Y Ecuador dijo ayer también que ganó un apoyo contundente de los inversores para la reestructuración de unos 17.400 millones de dólares en bonos soberanos, una victoria para la nación suramericana que enfrenta problemas de liquidez por la pandemia de coronavirus y los bajos precios del crudo. En México, el presidente López Obrador informó que el inicio del ciclo escolar arrancará el 24 de agosto a distancia y a través de canales de televisoras debido a la emergencia por la pandemia. El mandatario calificó de histórico el acuerdo con Televisa, la cadena hispana más grande, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio TV, para usar los canales extras a los que tienen derecho para la transmisión de clases para 30 millones de estudiantes de entre 4 y 18 años de nivel preescolar hasta la preparatoria. Esas pues las noticias más relevantes en América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. La agenda para el día de hoy, martes 4 de agosto. Vamos a comenzar en Buenos Aires con la periodista Lucía Salina del diario Clarín. A propósito del juicio contra Cristina Fernández por presunta corrupción, se va a reanudar este juicio. De Buenos Aires vamos a ir a Caracas para conversar con el padre jesuita José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El padre Virtuoso, que como saben es politólogo,
había declarado en la Gran Aldea: es hora de reorganizar el gobierno interino en función del momento que padece el país. Vamos a abordar con el padre virtuoso algunos comentarios. Le vamos a pedir su opinión sobre la situación política en Venezuela. De Caracas vamos a bajar hasta Santiago de Chile, donde vamos a conversar con el economista venezolano Juan Nájel, quien está residenciado en Chile y es profesor en la Universidad de los Andes, y con él vamos a hablar de una noticia que recién leíamos: la caída dramática de la economía chilena, evidentemente por el coronavirus, pero no deja de preocupar ver a una economía tan sólida. Para muchos era prácticamente una economía del primer mundo consolidada, que sin embargo pues se ha visto muy resentida. De Santiago de Chile vamos a ir a Los Ángeles para conversar con el corresponsal de la agencia EFE, Alex Segura, y con él vamos a analizar las noticias más recientes de Estados Unidos. La doctora Deborah Birx dio el día domingo unas declaraciones muy duras, muy fuertes sobre la pandemia en Estados Unidos. Dijo que se estaba entrando en una nueva fase mucho más crítica y expandida que antes, y no tardó el presidente Donald Trump pues en arremeter contra ella. Y luego vamos a ir hasta Rockville, en Maryland, donde está el diputado José Guerra. Él es diputado de la Asamblea Nacional y está en condición de exilio, como tantos otros diputados. Él es economista y con él vamos a abordar el tema de la escasez de gasolina en Venezuela, a propósito del audio que habíamos escuchado del sindicalista. Y luego vamos a ir hasta Madrid para conversar con el periodista Javier González a propósito de esa noticia que no deja de ser penosa, ¿no? Dolorosa. El rey Juan Carlos pues ha decidido irse de España. Todo muy penoso, de verdad. Luego de estos escándalos con el manejo de sus finanzas personales, de las cuentas en los bancos suizos, en fin. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 4 de agosto del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Este es un despacho de Associated Press que viene desde Naciones Unidas. Dice: la pandemia del coronavirus ha provocado la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 países afectaba a mediados de julio a más de 1.000 millones de estudiantes. Eso lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Además, al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han perdido la educación en su año crítico de preescolar. Como resultado, el secretario Guterres advirtió que el mundo enfrenta una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades enquistadas. Esta es una cita textual. Antes incluso de la pandemia, el mundo sufría una crisis de aprendizaje, con más de 250 millones de niños sin escolarizar y solo un cuarto de los jóvenes de secundaria que dejaban la escuela en países en desarrollo tenían habilidades básicas, dijo Guterres. Según la proyección global sobre 180 países elaborada por la Agencia Educativa de Naciones Unidas, UNESCO, y organizaciones asociadas, unos 23.800.000 alumnos más entre el jardín de infantes y la universidad están en riesgo de abandonar sus estudios o de no tener acceso al próximo curso académico por el impacto económico de la pandemia. Estamos en un momento decisivo para los niños y los jóvenes del mundo, dijo Guterres en un mensaje en video y en una conferencia de prensa sobre el informe de 26 páginas. Las decisiones que los gobiernos y los socios tomen ahora tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas. La paralización educativa sin precedentes por la pandemia está lejos de terminar
y hasta 100 países no han anunciado todavía el calendario para la reapertura de los centros educativos. Guterres pide la apertura de las escuelas. Este es un mensaje que se ha transmitido en esta mañana en Ginebra, Suiza, sede de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación. Esto es urgente. Puede haber compensaciones económicas, pero cuanto más tiempo sigan cerradas las escuelas, más devastador será el impacto, especialmente en los niños más pobres y vulnerables. Así las cosas.